Hola a todos y bienvenidos a esta charla. En un par de slides enseguida veremos por qué la he titulado TDD no escribir el test primero. Me presento de nuevo, soy Daniel Ojeda y soy uno de los 7 socios de la cooperativa Codesite, y una de las cosas por las que se nos conoce es precisamente un curso de test que impartimos. Cuando nosotros vamos a dar uno de estos cursos, solemos encontrarnos casi siempre con esta primera impresión del TDD. Escribir un test en rojo, o sea, hace que falle, pasarlo en verde de la forma más sencilla posible o lo más rápido que podamos, y luego dedicar un segundo, o más de un segundo, a hacer un refactor y adaptar nuestro diseño. Las dos imágenes que hay por aquí son también muy conocidas y al final no van sino en la misma línea, estos 3 pasos, 1, 2, 3 y otra vez. Pero cuando le preguntamos a la gente que vaya un poquito más allá, a pesar de que el test es una práctica más extendida, se queda un poco corto. Entonces vamos a ver un poco, vamos a explorar en esta charla algunos argumentos por los que escribir el test primero. En primer lugar, como un resumen bastante fuerte de la charla, escribir el test primero y hacer TDD no es sino una ayuda para guiar el diseño. ¿Y cómo nos ayuda? Ayudándonos sobre todo a situar el focus, a centrarnos especialmente en la diferenciación entre problema y solución, que será un aspecto que exploraremos enseguida. Si hay un par de ideas con las que yo quiero, o me gustaría, que todo el mundo saliera de esta charla, son estas dos. TDD implica diseñar, es una ayuda al diseño, y lo voy a repetir mucho. Y escribir el test primero no es sino un recordatorio para pensar cada vez que estamos aproximando el problema. Quien salga con las dos ideas, esto ha sido un éxito. Muy bien, vamos a ver una serie de ejemplos que nos van a ilustrar un poco todo este tema. En primer lugar, la cuestión de despiezar el problema que tenemos ante nosotros. En primer lugar, nos obligamos a centrarnos, de nuevo se repite, en esta parte del problema, y a partir de ahí intentamos ver el problema al completo, extraemos algunas partes más pequeñas y por lo tanto más abordables, y exploramos posibles casos límite, etc. Cuando hemos detectado todos esos pequeños problemas en los que podemos subdividir la feature que nos estemos aproximando, tendremos claro los test, y eso significa que tendremos claro el flujo que haremos de principio a fin. Eso nos aporta, o al menos a mí me aporta, una gran tranquilidad a la hora de desarrollar. Surge un poquito también la cuestión de explorar el problema en este punto. Si estamos charlando acerca del problema con nuestro product owner o con quien sea en nuestro negocio, o si somos matados al XP y hacemos pair programming en la empresa con nuestra pareja, muchas veces surge este concepto de que tenemos o creemos tener la misma idea que nuestro compañero, pero la realidad es que hasta que no pones conversación en la mesa, no nos damos cuenta de que a lo mejor teníamos ideas diferentes, y no es sino mediante esta conversación y reflexión sobre el problema que llegamos a ver un conocimiento mutuo, lo he traducido, o entendimiento mutuo. La idea de Shared Understanding, que va un poco por esa línea, sacado del libro de User Story Mapping de Jeff Patton, aunque las slides son de Eric Perret. Y bueno, algo que también nos ayuda mucho en este sentido es escribir una serie de casos de ejemplo cuando vamos a aproximar el problema. Entonces, voy a poner aquí un ejemplillo, si todo va bien, perfecto, sobre la password kata. A ver, cuando hago la cabeza para abajo no se me oye. Ahora, perfecto. ¿Se me oye? Perfecto. ¿De qué va la password kata? Por cierto, lo voy a hacer en Kotlin. En principio es muy sencillo, todo el mundo debería entenderlo. Se trata de... ¿Se ve bien? Creo que sí, ¿no? Se trata de desarrollar un validador de contraseñas que nos permita validar contraseñas que cumplen las siguientes características. Una letra mayúscula, un número y una barra baja. Y además que tenga una longitud de 8 caracteres. Creo que se me sigue escuchando a veces. Vale. Entonces, pues al lío, ¿no? Yo me escribo un test aquí. Vamos a hacer un orden.
es correcto con el inglés todo. Me escribo aquí mi password validator, lo voy a llamar. Lo creo. Lo validate, tengo que hacer una contraseña, necesito una mayúscula, así que le paso la A, todo listo. Vamos a hacer que esto siga el password. Y esto debería ser verdadero, ¿no? Para que te pase el rojo al principio. Así seguro que está rojo. Vamos a devolver un falso y vamos a ejecutar la batería de test. Que está en verdadero porque esto no lo puedo cubrir. Se me sigue no escuchando a veces, ¿verdad? A ver ahora. Hola, perfecto. Muy bien. Debería ser verdadero, lanzo los test, el falso está mal, así que bueno, juego de verdadero, todo muy mecánico, excelente, tiro para el segundo test. Muy bien, escribo el segundo test, siguiendo el orden. Escribo de nuevo la parafernalia para validar la contraseña, escribo validarte, le paso esta vez case letter. Ahora, vaya, necesito modificar mi test anterior para escribir algo que sea válido, que se mantenga válido, porque ahora yo necesito que ambas condiciones se cumplan. Y ejecuto los test y vaya, esto es un falso verde. No tiene sentido, algo está yendo mal en mi aproximación, desde luego. Igual si lo pongo al revés, ¿tendría una solución? Pues no. Porque si yo vengo aquí y digo esto, luego, al final vuelvo a obtener una solución que no me sirve. Entonces, de nuevo, estoy haciendo algo mal. Desde luego, esto es un ejemplo muy chorra, pero este soy yo hace 4 años haciendo esta carta por primera vez, cuando estaba aprendiendo de... Vamos a ver si en este problema o sucesivos problemas nos puede ayudar un poquito el hecho de escribir esta serie de casos de ejemplo. Ahora mismo estoy escribiendo una contraseña que valida todas las reglas. Oye, no sé qué. ¿Se me escucha ahora? No, aquí, perfecto. ¿Se me escucha? Perfecto. Madre mía. Muy bien. Resiliencia ante fallo. Entonces escribo 4 caracteres que no son corresponden. Pónmelo aquí, tío. Ahí, como si fuésemos pareja, ¿sabes? Que al final los dos somos de cabeza. Muy bien. Pues escribo este ejemplo de 8 caracteres y ahora voy a escribir uno que no cumpla tan solo una de las reglas. En este caso, la de la letra mayúscula. Venga, escribo otro caso. En este caso incumple la de la letra minúscula. Muy bien. Me voy a decir, hazte un poco más para acá. Muy bien. Pues ahora paso a volver a validar mi aproximación al problema. Y le digo que me haga un test que valide todos los casos. Véase, necesito una contraseña correcta. Vengo por aquí, le valido, paso la contraseña correcta, debería ser verdadero y maravilloso si cambio este false de aquí a true. Perfecto. Ahora ya tenemos un caso que nos valida todas las reglas. Manténlo ahí, Toño, manténlo ahí. Y vamos a pasar a escribir un poquito los otros de antes. El de antes que era así, venía por aquí, me creo de nuevo el validator, le doy al validate y esta vez necesito la contraseña que falle solo porque no tiene una letra mayúscula. Y esto no debería ser true, debería ser falso. Cuando vengo por aquí y ejecuto mi batería de test, va a fallar ese test. Desde luego esto lo he visto antes, por eso sí que falla. Y ya está, así simplemente me voy a escribir un if. Y por si alguien se está dudando, con link maravilloso. Vengo por aquí, esto deberá estar negado para que cumpla mi regla de negocio y devuelvo un falso, ejecuto mis tests. Ahí, no veía al inicio, tío. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de refactor. Ponemos aquí
aquí que esto vaya al return, esto es un poco relevante, perfecto. Y a partir de aquí, cuando yo escriba el siguiente test, y como hemos ido un poco lento por el de esto, muestraría que a partir de aquí la solución es muy automática y puedo ir tirando del hilo, repitiendo los casos de test, quitando los mismos ejemplos. Luego digamos. Muy bien, ese era un poco un ejemplo, desde luego este es un ejemplo más simplificado de lo que quizás nos encontremos en la vida real, pero aún así demuestra más o menos el valor de a veces escribir estos casos de ejemplo y de explorar el problema en su totalidad. Si tenemos un problema más complejo, probablemente nos ayude más que en este ejemplito. Entonces volvemos un poco en la línea de presentación después de haber descansado de las slides y de alguna que otra peripecia. Problema versus solución, lo que mencionaba antes. Pensar en el qué antes que en el cómo. Cuando pensamos en el qué, pensamos un poco no, totalmente, en los elementos que se necesitan para resolver el problema. Pero no pensamos en los elementos en cómo deberían relacionarse entre sí para resolver ese problema. Y ahí el TDD nos arregla la vida, porque cada test que escribamos nos ayuda a definir una o varias relaciones entre las partes del problema que yo tengo. Entonces, cuando me centro solo en la parte del problema, al hacer TDD, puedo identificar conceptos de interfaces, de SRP, véase principio de responsabilidad única, que aplica a clases, a métodos y a casi todo. Y esto me otorga una gran estabilidad en el código del día de mañana, porque si hay un principio muy importante en el software y que minimiza el acoplamiento lo más que podemos, es el principio de responsabilidad única, que algo haga tan solo una cosa. Yo tengo una historia de hace también mis 4 años, cuando estaba haciendo mi primer software y estaba yo solo, para un colega, aunque me pagaban, era trabajo. Tenía unos 60 test y estaba listo para sacar mi producto a producción por primera vez. Por primera vez. Eso de Continuous Deployment yo lo averigué hace 2 años, no hace 4. Entonces, estaba yo ahí y digo, ahí va, lo voy a poner en producción. Y me empecé a poner nervioso, muy nervioso. Empecé a evaluar el problema al completo, todo el software. Si se me ha olvidado un caso límite, ¿qué ocurre? Me puse ansioso. Y estaba, por suerte, mi compañero Ronnie al lado mío y me dice, tío, ¿qué pasa? ¿No confías en tus test? Y ahí me cortó el rollo, la verdad. La cuestión es que me puse nervioso de pronto porque empecé a plantearme todo lo que podría ir mal. Porque pensaba en el problema al completo. La tranquilidad que me da centrarme en partes pequeñas, este valor que me da el TDD, aporta una tranquilidad inestimable. Veamos. Otro argumento por el que nos puede venir genial escribir de test en test. Descubrir conceptos de negocio. Cuando escribimos un test, cuando nos centramos en ese punto, es un punto en el que pensamos sobre el naming. Muchas veces subestimamos el naming de las cosas, pero es algo extremadamente importante para comunicarnos entre nosotros, con el product owner, con los stakeholders, con quien sea en la empresa y sobre todo conmigo mismo de aquí a una semana, porque tengo una memoria espectacular. Además de eso, cada test debería cubrir una regla de negocio, o más de una, si nos vamos a integración o quizás end-to-end. Y esto me sirve, como efecto secundario, de documentación real del código, o al menos la más real que puedo llegar a obtener, porque es código que se ejecuta y que si en el día de mañana no es válido, el test va a estar en rojo. Y eso me lleva un poquito a hacer un disclaimer de algunas ideas o reglas de dedo gordo que existen, como el hecho de que una clase debe ir asociada a un test, viceversa, y así nos quedamos. El peligro de ese tipo de reglas del dedo gordo, cuando hablamos de TDD, es que puede estar disminuyendo el beneficio que nos aporta el centrarnos en esas reglas de negocio al programar. Si yo digo que una clase es un test, me saldrá o un test que testea demasiadas cosas o demasiadas pocas dentro de mi clase, o una clase que hace demasiadas cosas o demasiado pocas. Rara vez el problema se limita a una sola clase. Y luego el hecho de que escribir el test primero no siempre tiene sentido. Si no tengo ni idea de cómo testar algo, pues ahí se queda el test. No hace falta que lo escriba de primeras, puedo experimentar con el código. Puedo ayudarme del control de versiones, véase Git o el que sea, para volver a un punto de inicio en el código una vez haya acabado con la experimentación y haya averiguado cómo podría testar esa funcionalidad. A veces me veo contra APIs o contra librerías que no sé muy bien qué es lo que me devuelven, no sé muy bien qué errores me están dando y puedo hacer test explorativos que me ayuden a entenderlo antes de pasar a escribir un test que me cubre una regla de negocio. Si hacemos todo esto,
recordemos borrar esos test antes de escribir el que vale. Y además, hay ocasiones en las que me cuesta la vida escribir un test. Si el coste de escribir el test es superior al valor que me aporta, no hace falta escribirlo. El test es un código que tendremos que mantener también, que tenemos que escribir y requiere de tiempo. Y si el valor que nos da, la seguridad que nos aporta ese test en verde, no es suficiente, o el diseño que nos permite averiguar, no hace falta escribirlo. Y si yo tengo un test muy frágil, véase, un test que requiere de un mantenimiento muy elevado, que se me rompe cada 2×3, que si refactorizo algo en otra punta del código también se rompe, ese test a lo mejor no me está aportando ningún valor. Bórralo. No lo borres si testea una pasarela de pago, por ejemplo, o algo muy crítico. Ahí, bueno, el mantenimiento merece la pena. Pero si el mantenimiento no merece la pena, bórralo. Y yo he llegado a borrar 10 test míos propios con gusto, porque al día siguiente me sentí más liberado. Recordatorio de que TDD, por supuesto, implica diseñar. Lo voy a repetir más todavía. Y es un punto en el que nosotros nos preguntamos qué figuras aparecen en el código. Hablé de responsabilidades antes, al separar problema de solución, pero también todo ese tema de acciones, entidades, servicios, colaboradores, cómo hago yo que todo trabaje junto, es un tema que necesito saber para sacarle todo su jugo al TDD. Y sobre todo esto se nota mucho en la fase de refactor. Refactor es como ese polvito mágico que hace que todo funcione. No estoy muy seguro de si esa frase es de Martin Fowler o de Manu Rivero. O de quien sea. Muy buena frase. La cuestión es que en esa fase de diseño que aproximamos cuando hacemos TDD, en esa fase de refactor, perdón, además de yo tener una red de test, si no manejo el diseño del todo bien, puedo llegar a un punto en el que, en base a mi estrategia de testing, yo modifico algo en mi código, refactorizo, y mis tests se rompen. El cómo yo aproximo los tests también requiere de que yo sepa cómo diseñar para poder hacer que eso se evite, que yo testee tan solo un punto de entrada, que luego más adelante yo pueda cambiar la implementación lo más que pueda y que eso no me rompa los tests. Y vamos a ver aquí un curioso ejemplo de un día en el que yo decidí saltarme esa fase de refactor. Esta es una bowling kata. Creo que más o menos podré hacerlo, siento ayuda, Toño. Y yo aquí en su día hice la bowling kata, que no te preocupes, que no voy a escribir código. Pasa todos los test en verde. O sea, tengo un par de test de excepción aquí abajo, no tengo instalado CSAT, pero bueno. Y todos los casos pasan, están en verde sin ningún problema. Ahora yo me salté la fase de refactor para ver qué demonios podía salir de aquí. Y esto más o menos no, esto es lo que salió. Y si empezáis a contar por ahí, hay como 7 o 9 ternarios, porque la cosa no acaba ahí. Este código, desde luego, que no funciona, es perfectamente válido. Si nunca más vas a cambiar el problema, esto te funciona. Pero no es algo que sea mantenible, ni mucho menos. Y yo he retado a un par de personas a refactorizarla, sin cambiar los test, sin empezar de cero. Pero la conclusión ha sido, tío, es mejor empezar de cero. Porque lo que tardo en refactorizar esto, me hago la kata 3 veces. Pequeño recordatorio de que la fase de refactor es más importante de lo que parece. Vamos a hablar de un concepto un poquito más avanzado / abstracto, que es el hecho de escuchar a los test. Un par de ejemplos de esto. Un test nunca debería ser del todo difícil de testar. Por mucho que nuestro dominio sea complicado, deberíamos encontrar formas de abstraer el problema a algo más sencillo y escribir un test relativamente sencillo. Si yo me encuentro en una situación en la que me es difícil testar algo, me tengo que empezar a hacer un par de preguntas. A lo mejor he tomado una mala decisión de diseño, a lo mejor la solución sobre la que estoy trabajando es demasiado compleja. Quizás simplemente necesito un refactor previo, o a lo mejor no he entendido el problema, y eso puede pasar. Y otra de las cosas que puede pasar, o que nos puede indicar esto de escuchar a los test, es que a veces nos damos cuenta de lo difícil o lo duro que se hace inicializar algunas cosas en nuestro software. Sobre todo si estamos metidos con frameworks donde a veces los objetos requieren de 20 dependencias que no sabemos cómo inicializar. Pero no se aplica solo a frameworks. En este caso tenemos un caso de acoplamiento muy claro. Se aplica también a un código que yo estoy empezando a diseñar. Y voy a pedir amablemente a mi compañero Toño que venga de nuevo.
Entonces, el otro día estaba con un amigo, un compañero de equipo ahora, que se llama Javi, haciendo la Mars Rover Kata en una sesión de práctica. La Mars Rover Kata, para el que no la conozca, implica que tenemos un robotito en Marte que se puede mover un hueco hacia o bien la izquierda, o bien la derecha, o bien hacia adelante, o bien hacia atrás. Y ahí iba a escribir atrás. Además tiene una posición que se define mediante dos coordenadas, X y Y de toda la vida, y una dirección que puede ser norte, este, sur o bien oeste. Y lo que yo necesito hacer no es sino que el rover se mueve correctamente. Entonces yo vengo aquí y me hago un test y empiezo a diseñar mi software. Voy a hacer un test de aceptación porque al final lo que voy a demostrar es un ejemplo aquí. Inicio mi rover y lo normal es que le pase, bueno, pues mira, XY y una dirección. Por favor, no escribáis N, eso lo hice arriba para ir un poquito más rápido. Y me quiero crear un enumerado. Perfecto. Y aquí le paso una constante. Genial. Esto no me acaba de gustar del todo porque el rover tiene 3 dependencias y hay 2 números ahí que no significan nada. Supongo. Excelente. Esto, al final, según nuestro negocio, puede ser un par de coordenadas. Pues perfecto, me creo un objeto de coordenadas. No me cuesta nada, los objetos son gratis. Y si le pongo la X y la Y, mejor. Muy bien, ahora el rover tiene 2 dependencias, la dirección y las coordenadas, pero en sí, por separado, pueden tener su sentido, pero sigue sin convencerme demasiado. Entonces, pensando con Javi, dijimos, contra, ya que el ejercicio habla de mirar la posición del rover, pues vamos a crear el concepto de posición, que se define por eso mismo. Me la creo, me viene aquí genial, perfecto. Y bueno, ahora estoy relativamente contento con este diseño, como para ir para adelante. Vamos para allá, perfecto. Bien, ahora aquí cogería y vería el rover que está funcionando el micro ahora. A ver, ponlo por aquí. No te pongas nervioso, Toño. Entonces, ¿qué ocurre? En el hacer tendría yo que mirar la posición. Pues le digo posición. Esto no me va a funcionar a menos que lo convierta en una property. Perfecto. Y esto debería ser, pues, la posición que está por aquí arriba. Espectacular. Tenemos un problema aquí, no es precisamente el micro en este caso. Y es que me acabo de Smell. Sí, ya hay un problema con la frecuencia o algo así. Sigue intentándolo, Toño, no tenemos que perder la esperanza. Yo acabo de copiar código en un test y eso significa que como poco, y además yo que soy muy vago, escribir todo esto de nuevo me costaba un esfuerzo que no estaba dispuesto a realizar. Eso significa que a lo mejor hay una forma más sencilla de inicializar esto de aquí. Y por supuesto que la hay, como siempre. En el 9 no, en el 0. Esto me puede servir. Es mucho menos código, sigue siendo igual de semántico. Voy a poner por aquí para que me pueda crear este método estático. Perfecto. Esto representaría una coordenada. Me quita un poco el hecho de tener que escribirlo todo ahí. Y aquí devolvería justamente lo que yo necesito. Ahora se me ha quedado bastante más fácil de escribir, de forma que si yo quisiera ver que, por ejemplo, el rover se queda en la posición sur, tan solo tendría que escribir de esta forma. Si yo sigo un poco los smells que hay por aquí, puedo llegar un poquito a estas soluciones que son un poco más originales, que hasta el punto que yo detecto son bastante válidas para con el negocio que yo tengo y que me facilitan un poco la vida a la hora de inicializar este tipo de cosas. Bueno, en este caso sería sur, venga, adelante.
¿Se te ha cansado la mano, Antonio? Perfecto. Habría una forma de llevarlo un poco más allá y es, por ejemplo, el hecho de que el rover se inicialice a sí mismo de esa forma, si lo quiero llevar un poco más lejos. Pero esto tiene dos componentes. Primero, no quita la dependencia de la posición del rover, esa es inevitable. Y segundo, si yo quisiera testar dónde acaba el rover y no la posición disponible por encapsulamiento, tendría que definir una igualdad entre los rovers por posición, lo cual a mí me chirría un poco. Pero bueno, no quita que sea igualmente válido. Te libero de tu sufrimiento, Toño. Bueno, un ejemplillo más que había por ahí. Vamos a seguir con lo que queda de slides. Al final, el TDD también se trata de un valor económico. No se trata de otra cosa, se trata de reducir tiempos y por lo tanto costes. Mi compañero Alfredo de Codesai está un día inspirado y encontró esta maravilla. Cuando lidiamos con los costes de desarrollo, veamos tres en concreto. El coste de encontrar el código, el coste de cambiar el código y el coste de testar el código. Al final son las tres cosas que tenemos que hacer siempre que nos ponemos a escribir software. A menos que sea nuevo, entonces el de encontrar y el de cambiar ya cambia. Si hacemos TDD, el coste de encontrar el código, aunque tengamos una base de código extraordinariamente grande, si hemos hecho bien TDD y tenemos todas nuestras reglas de negocio definidas por los nombres de los tests, por lo general no nos será demasiado difícil llegar al punto en el que está el código que necesitamos tocar y a partir de ahí ir a cambiarlo. De nuevo, si lo hemos hecho bien, o al menos no hace falta ser especial un genio, se puede hacer bien sin problema, el coste de cambiar el código no debería suponer sino añadir uno o los tests más que sean. Si yo hubiese hace 3 meses cuando desarrollé esa funcionalidad sabido que en ese día ese problema era igual que el día de hoy, tiene 3 reglas de negocio extra, y sin embargo me entero hoy, 3 meses más tarde, escribir estos 3 tests me debería costar lo mismo en el día de hoy que en el día de hace 3 meses cuando desarrollé esa feature por primera vez. Y por último, el coste de testar el código, pues si escribimos el test primero, como poco o como máximo, será igual que de escribir el test después de escribir el código. Y esto al fin y al cabo no está sino relacionado con la famosa curva del coste del cambio en base al tiempo. Pues mediante TDD llegamos a alcanzar, por lo general, casi siempre, y siempre que sepamos de diseño, un ritmo de desarrollo bastante sostenible y que nos permite que la curva no sea exponencial, sino que nuestros costes de los 3 costes que vimos antes sean, dentro de la medida de lo posible, estables a lo largo del tiempo. Y quiero hacer énfasis de nuevo en la segunda idea. Escribir el test primero equivale a pensar, y el problema es que pensar es un valor no medible. Sin embargo, si hemos llegado a día de hoy al mundo tecnológico que tenemos, no es sino gracias a muchas ideas y al pensar cómo se pueden implementar esas ideas. El valor de pensar, aunque no medible, es extremadamente importante. Me permite pararme y por lo tanto puedo pensar si hay casos límites, si estamos viendo el problema de una forma que no es correcta, y cambiar un par de cosillas hacen que la implementación se vuelva mucho más fácil o que la solución al problema sea mucho más fácil. Esto al final nos ayuda a eliminar desperdicio, concepto de Lean, y en definitiva nos ayuda a reducir costes. Esta ya es casi la última, la penúltima. Al fin y al cabo, luego también TDD es una inversión. Aprender TDD es una inversión, porque requiere de tiempo y experiencia. Saber diseñar no es tan fácil. Y requiere pues, de leer, de practicar, de experimentar con distintos approaches. No se domina en pocos días, y aunque TDD, como pudiéramos ver al principio, pudiera parecer el red, green refactor y otra vez, con estos conceptos de diseño que se integran íntimamente con el TDD, nunca se hace igual, nunca se aproxima igual. Y el mismo problema, otra persona lo va a resolver casi seguro diferente que uno mismo. Por lo tanto, es una inversión, pero a día de hoy yo considero, en base a mi experiencia y lo que he visto, que casi siempre, si no siempre, es una inversión que sale rentable. Y ya por concluir, entonces, ¿qué recursos tengo para aprender TDD? Pues curiosamente, recomiendo libros que, aunque sí que es verdad que tienen una parte de TDD o de testing, se centran principalmente en diseño. Porque al fin y al cabo, vuelvo y repito,
TDD no sirve para guiar el diseño, es una ayuda al diseño. ¿Y cómo practico TDD entonces, si en esos libros no me dicen exactamente cómo hacerlo? Pues yendo a eventos de comunidad, practicando. Estas catas que he hecho yo hoy son catas muy válidas para aprender. Yo empecé así. En eventos de comunidad puedo ponerme con gente que sepa más que yo y por lo tanto aprendo, o puedo ponerme con gente que sepa menos y yo enseñarles a ellos, que no es nada fácil y nos ayuda mucho a reforzar los conceptos que tenemos. Y por último, alguna buena idea también, si lo que queremos es hacer, sentarnos y tomarnos unas palomitas, es mirar unos screencasts, que a veces son muy avanzados, pero bueno, siempre dan un buen insight. Y si no, pues leer algunos posts o lo que encontremos por internet, que hay mucho material. Y ya por último, pues os dejo con las dos ideas, que TDD implica diseñar y que escribir el test primero no es sino pensar. Y muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Con 4 votos tenemos la pregunta: ¿cómo aplicar TDD cuando necesitas dependencias? MOX. Habla de MOX. ¿Cómo aplicar TDD cuando necesitas MOX? Pues realmente no es sino la misma aproximación que haces cuando no necesitas de esos MOX, solo que los MOX te reemplazan, te reemplazan esa dependencia. Sí. No hay una diferencia. Sí que hay que tener cuidado con los MOX, que muy a menudo podemos llegar a tener falsos verdes si no los usamos bien. Pero aparte de eso, la aproximación, el approach es igual. La siguiente es, si cogemos un código que no se testea automáticamente, ¿cuándo es recomendable utilizar TDD para nuevas funcionalidades? Recomendable será siempre que escribir esos tests primero te sea razonablemente fácil. Yo, por ejemplo, me encuentro ante una base de código legacy muy grande y lo primero que voy a hacer, sinceramente, no es TDD. Lo primero que voy a hacer es entender el código, entender el negocio, preguntar por aquí y por allá. Ahora mismo en la empresa en la que estoy me dicen que hago demasiadas preguntas. Pero eso es lo que me ayuda a entender el contexto y una vez lo tengo, busco una forma de colar unos tests por ahí. Intento testar cosas nuevas, intento testar cosas que ya están hechas. Me hago una idea de lo difícil o lo fácil, si tienes suerte, que es, y a partir de ahí tiro un poco del hilo y usando ya algunas estrategias de Legacy Code puedo intentar usar TDD a partir de ahí. Y sí es posible. Muy bien, otro más. En el ejemplo que acabas de dar, con escenarios, es muy semejante a BDD. ¿Recomendarías incluir BDD como técnica complementaria a TDD? Sí, sin problema. Un approach similar, ligeramente distinto, pero está bien. Más, hay unas cuantas, si cogemos un código que no se testea automáticamente, ¿cuánto? No, esto ya lo he dicho, perdóname, lo siento, no lo he marcado como estaba hecha. ¿Qué librerías y tecnología estás utilizando? En esta charla usé Kotlin y para testar usé Kotlin Test, pero no Kotlin Test que viene con Kotlin, sino Kotlin Test que si buscas Kotlin Test escrito todo seguido, en Google te sale el proyecto que tienen ellos para testar qué es lo que te permite hacer la assertion should be. Luego el nombre de los tests lo puedo escribir con espacios gracias a Kotlin, eso viene como parte del lenguaje. Y la librería que usé para ejecutar los tests como framework fue JUnit5. Vale, y la última, que es muy interesante, ¿cómo recomiendas poder convencer a los Scrum Masters y gerentes que estas prácticas benefician el trabajo en los equipos y que no afecta la velocidad de los equipos? Pues las slides de los 3 costes del desarrollo y esas slides del valor económico son más o menos los argumentos que yo uso cada vez que tengo que convencer de esto a la gente. Ahora, ahí hay un problema, y es que algunos son más cascarrabias que otros, algunos se lo creen más, algunos se lo creen menos. En ese caso hay que lidiar con cada uno de ellos, pero si los argumentos, eso sí, bien explicados, de cuáles son los costes, y sobre todo si yo les puedo presentar un ejemplo de cómo nos puede beneficiar, quizás cogiendo una feature que yo haya hecho en algún momento dado, rehaciéndola con TDD, demostrando que la diferencia en tiempos de desarrollo no es tan grande y que además obtengo toda una serie de ventajas, me puede ayudar. Pero ahí, a esa reunión hay que ir con los argumentos bien escritos. Vale, ¿hay alguna pregunta más en la sala que nos haya puesto en la...?
es interesante. La repite, sí. La pregunta sería contraria, es decir, desde la parte del punto agilista, ¿cómo convencer a los desarrolladores de que el TDD funciona y que puede ser mucho más óptimo que otra cosa? Esa es una pregunta muy interesante y bastante difícil. La cuestión es que en ocasiones no se cree en el valor del TDD o sobre todo por malas experiencias pasadas. Casi siempre pasa que yo lo pruebo y no me acaba de funcionar, como yo cuando estaba haciendo la Password Kata hace X años y eso no paraba de reventar por todos lados. Una mala experiencia con el TDD te puede llevar a no querer hacerlo nunca más o, por desgracia, el hacerlo en una kata que te sale todo bien y llevarlo a tu código del día a día y no ser capaz de testar nada te hace llevar a odiar el TDD de pronto. Y al final, al cabo del tiempo, se genera una barrera en la que ya no, a mí me mencionas TDD y yo no quiero nada más de eso. Solución, depende de la persona como siempre, pero lo único que sería capaz de ver es que al final hubiese alguien versado en TDD que se sentara con esa persona y que les ayudase a ver cómo de mal lo estaban planteando y cómo lo podrían plantear para que saliera bien. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más... Ah, sí, una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla, en primer lugar. En un departamento muy grande de desarrollo, has estado comentando ciertos recursos para aprender, para leer. ¿Tendrías alguna recomendación para estandarizar de alguna manera o alguna guía de por dónde empezar para más o menos unificar todo esto? Cuando dices unificar, ¿te refieres a todo lo que he presentado aquí? Me refiero a si tienes mucha gente que de alguna manera lo quiere poner en marcha para dar unas pautas en las que vayan un poco todos por la misma línea. No sé si he entendido del todo bien, pero vamos a ver si es así. En el caso de los recursos que yo he puesto para aprender, los libros de hecho van en un orden de izquierda a derecha, en torno a lo que yo considero que sería el primer paso en la buena dirección hasta lo más avanzado. Por lo general, el primer libro que aparece, que ya subiré las slides, no te preocupes, pilla justo en ese punto en el que yo sé programar, pero justamente el mundo de la orientación a objetos en diseño no acabo de tener un pie ahí dentro. Y es un libro fantástico para iniciarse en ese mundo. Yo empecé por ese libro, después de aprender a programar en la universidad. A partir de ahí, los otros dos complementan ese primer libro. Y lo que sin duda es necesario es poner en práctica lo que se va aprendiendo en el libro. Nosotros, por ejemplo, en la empresa que tenemos ahora, tenemos un club de lectura, que precisamente estamos leyendo ese primer libro. Y se nota bastante. En el día a día, la gente está más despierta a ver ciertos patrones, ciertos conocimientos de diseño que ven que su código está rompiendo y cómo arreglarlo. A lo sumo, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, bueno, más o menos. Sí, principalmente era saber un poco cómo arrancar con todo esto. Pues sí, sin duda es fundamental, hace falta aprender a diseñar, así que los libros o alguna otra forma de aprender a diseñar, pero los libros los recomiendo mucho, es necesario en primera instancia. También practicar TDD a la par que lo haces, claro. ¿Las formaciones también las recomiendas? ¿Qué formación? Como yo. Pues sí, claro. Por supuesto. Vale, gracias. Muy bien, pues si no hay nada más, tenéis la merienda esperando fuera, ¿vale? Gracias.